Bienvenidos al avance del capítulo 24 de la telenovela Juegos de Amor y Poder. Adrián le dice a Luciana que por su culpa lo van a meter a la cárcel. Esta no entiende nada y le pregunta de qué está hablando. Adrián trata de decirle la verdad del accidente, pero Enrique interviene rápidamente y le pregunta a su hijo si acaso está tomado. Adrián, desesperado, le dice que Luciana merece saber la verdad. Enrique le ordena a Luciana que traiga los medicamentos. Luego de irse, Enrique le pregunta si acaso está loco. Adrián le responde que ya no soporta más. Enrique le pide que trate de controlar sus emociones, porque ya es un adulto. Por otro lado, Memo le confiesa a Patricio que lo ama. Patricio le pide que no juegue con eso, dado que es su primo. Memo se echa a reír y le dice que solo es una broma, aclarando que solo quería quitar ese momento tenso. Patricio le pregunta si está seguro de eso. Memo le responde que sí, ya que a él no le gusta lo cursi. Además, esta no ha sido la primera vez que su tío lo rechaza. Patricio, aún sin poder creerlo, aclara que se lo dice en serio. Memo le expresa que cuando se hace una broma, debe burlarse de la gente, y que él sabe que a su primo le encantan los gringos. Patricio le recuerda que está muy enamorado y se va a casar. Memo le pide que no se preocupe, ya que eso lo sabe perfectamente. Al mismo tiempo, Inés entra a la habitación y le hace saber a su hijo que le robaron la camioneta, por lo tanto se convierte en una víctima. Luciana interviene y le exige a Adrián que le cuente lo que pensaba decirle. Enrique le manifiesta que hay cosas que no le han dicho aún. Le pide que lo acompañe y a Inés le ordena que se quede un momento con Adrián. Luego de irse, Inés le pregunta a su hijo de qué le va a hablar Enrique a Luciana, a lo que Adrián le responde que seguramente le dirá lo mismo que le dijo a él. Mientras tanto, Enrique le comenta a Luciana que su hermano se siente muy atormentado porque cometió un error la noche del accidente. Luciana le pregunta qué pasó. Enrique le manifiesta que cuando Adrián y Memo se fueron a la fiesta, empezaron a tomar mucho, y por eso Adrián se siente mal, pues le robaron la camioneta mientras él estaba borracho. Aún así, le decían a Adrián y a Memo que no tenían la culpa, ya que el Greñas y el tal Frijol iban armados. Luciana le pregunta si Adrián mencionó a Roberto. Enrique le responde que Adrián le tiene mucho miedo, ya que si Roberto se entera de que tomó, va a seguir detrás de él todo el tiempo. Luciana concluye que Adrián está sufriendo una culpa irracional y le preocupa mucho que siga teniendo esos problemas con el alcohol. Enrique le dice que tiene toda la razón y le pide perdón por no escucharla antes, considerando que su hijo necesita ayuda profesional. Luciana le menciona que para eso le va a recomendar a una persona de confianza, para que se atienda de una vez antes de que el alcohol le provoque serios problemas en su salud y sus relaciones personales. Enrique toma su mano y le agradece mucho por apoyar a su hermano, recordándole también que son una familia. Roberto, enojado, va a casa de Karina. Esta abre la puerta y le hace saber que Gaby está en la escuela. Él le pregunta qué le dijo a Luciana para que terminara con él. Karina le jura que no tiene la culpa, porque solo le dijo a Luciana que no trabajara más con ella y que pensara primero en su hija. También le dice que eso aplica para él. Roberto le pregunta cómo va a decir eso si ella sigue siendo la amante de Enrique. Karina le aclara que ella es la única que se ha preocupado por su hija, mientras él sigue como si no tuviera nada que ver. Roberto le exige que no cambie las cosas. Karina le aclara que no está cambiando nada, ya que la única verdad es que Gaby ni lo quiere. Roberto le comenta que eso también lo pensó de ella, pero él la defendió para que no la odiara como lo hizo ayer. Karina le manifiesta que Enrique solo vino a su casa por un asunto laboral, ya que él sabe que es una profesional y quiere que vuelva a su campaña. Roberto le solicita que entonces compruebe su teoría de que Enrique está encubriendo a su familia. Karina le aclara que no piensa regresar a trabajar con él, así que le pide que se marche de su casa. A su vez, Roberto le advierte que no coloque a su hija en su contra. Karina le pregunta por quién la toma y le recuerda que su hija tiene muchos traumas en su cabeza como para que venga y le diga todo lo que ellos hicieron. Más tarde, Luciana le hace saber a Enrique que su maestro va a revisar su agenda para atender a Adrián lo más pronto posible. Enrique se lo agradece mucho. Luciana le aclara que el doctor Valladares es el indicado para tratar a Adrián. En ese momento aparece Inés y le comenta que Adrián ya se durmió. También le promete a Luciana que se va a ocupar de él personalmente.
Esta le cuenta que acaba de hablar con su terapeuta para que ayude a Adrián a deshacerse de la culpa que siente. Enrique interviene y exclama que todos en la familia van a apoyar a Adrián. Luciana está de acuerdo, por lo que le pide a Inés que no se preocupe más. También le comenta que hablará con Adrián para asegurarle que Roberto no lo persigue. Enrique le menciona que sería de gran ayuda que Roberto se lo diga personalmente. Luciana le responde que no será posible, pues terminaron su relación. Inés le pregunta qué pasó para que se acabara su felicidad. Luciana les resume diciendo que Gaby no la acepta, por eso cree que lo mejor es que no estén juntos. Inés lo siente mucho. Enrique le promete que siempre estarán prestos para lo que necesite. Luciana acepta y se marcha. Después de eso, Inés le aclara a Enrique que por poco no la cuentan. Este le pregunta si de verdad Adrián está dormido. Inés le responde que no, pero tuvo que mentir para que Adrián no hablara con Luciana, pues está muy afectado porque terminó con Alexandra. Al escuchar eso, Enrique, todo furioso, va donde Adrián y le reclama por ponerle más problemas. Adrián le asegura que él no dijo nada. Enrique le recuerda que llamó a Luciana traidora por meter a Roberto en su casa. Adrián le pregunta si eso ya lo solucionó. Enrique le responde que lo hizo como todas las tonterías que cometió en su vida. También le explica que no lo mandó a un psicólogo para evitar que dijera la verdad, pero ahora la embarra más terminando con Alexandra y dejando un cabo suelto. Le aclara que ya lo tiene harto y lo golpea hasta el cansancio. Inés llega y lo separa, aclarándole que él no es como su padre. Al oír eso, Enrique recuerda el día en que le dijo a su padre que extrañaba a su madre, pero este lo culpaba por acabar con ella y de la misma manera, lo golpeaba. Por otra parte, Germán le dice a Patricio que le gustó mucho su propuesta. Este le responde que le parece bien. Germán lo nota preocupado, por lo que le pregunta cómo le fue con Memo. Patricio le responde que no le fue tan bien, porque le dio la noticia de que su padre no quiso aceptarlo en la campaña. Germán le menciona que Enrique sabe lo que hace. Patricio le comenta que le preocupa mucho Memo, considerando que este rechazo puede hacer que se derrumbe. Luego cambia de tema y le pregunta si quiere café. Germán se lo agradece pero le responde que no. Patricio sale de su despacho y se lamenta mucho. Victoria le comenta a Roberto que no hallaron rastros de Fabiola por ningún lado. Roberto le menciona que lo más probable es que se esté escondiendo. Victoria le manifiesta que, si es así, será difícil encontrarla. Roberto le comenta que tiene la certeza de que las personas que quisieron desaparecerla la siguen buscando, dado que el Dr. Brown aceptó que Berta y Francisco lo estaban protegiendo. Le ordena que deben callar toda información que entre a la fiscalía. Victoria le asegura que así será. Luego cambia de tema y le pregunta cómo quedó su relación con Luciana. Él le responde que Luciana se tomó muy en serio lo que le dijo Gaby, y por eso terminaron. Victoria le dice que es la relación más breve que haya conocido. Roberto se ríe y le menciona que ojalá su hija entienda que Luciana fue lo mejor que le pudo pasar en la vida, pero mientras eso pasa, él se muere de ganas de estar con ella. Victoria espera que así sea, sin embargo, él debe tratar de ganar la confianza de Gaby nuevamente. Roberto le confiesa que le duele mucho que Gaby esté enojada con él. Inés, por su parte, le pide a su hijo que trate de entender a su padre, que está muy presionado con la campaña. Pero también él tuvo la culpa por dejar que Alexandra se fuera. Adrián le manifiesta que su padre siempre lo culpa de todo, pero con Luciana no se molesta, ni siquiera porque trajo al fiscal a su casa. En ese momento, Memo aparece y pregunta qué pasó. Inés le responde que Enrique y Adrián se pelearon. Al retirarse, Memo le pregunta a Adrián por qué está mal. Este le cuenta que Alexandra terminó con él porque la hizo enojar. Memo se le acerca y le recuerda que ya le había dicho que no debía pasar nada de eso. Adrián no quiere más regaños y se cubre de pies a cabeza. Por otro lado, Daniel piensa mucho en el beso que tuvo con Alexandra. En eso llega su madre y le informa que su alumna de matemáticas no dará clases ese día. Daniel le dice que entonces aprovechará para hacer otras cosas. Al rato, Elena oye que tocan la puerta, por lo que abre pensando que es uno de sus alumnos.
Enrique la sorprende y le pregunta si puede pasar. Elena le responde que sí. Enrique le cuenta que se enteró de que quería vender su casa para pagar una cuenta, por lo que le ruega que no lo haga pensando en su nieto. Elena nota que Omar lo tiene al tanto de todo. Enrique le pide que no lo tome a mal. Elena le agradece por tratar de convencerla, pero le aclara que no podrá lograrlo. A su vez, Enrique le pide que toque aquella melodía que interpretó el otro día como forma de pago, ya que en verdad le gustaría escucharla otra vez. Más tarde, Roberto va donde su hija y le pregunta si quiere yogur mientras espera la comida. Gaby le responde que no. A su vez, Roberto le pregunta cuándo dejará de hablar lo mínimo, a lo que Gaby responde que lo hará cuando entienda que ella solo quiere estar con su mamá. Roberto le explica que fue su madre quien le pidió que pasara a recogerla, ya que tenía una entrevista de trabajo. Gaby le dice que no quiere que su mamá trabaje. Roberto le menciona que solo será medio tiempo mientras ella está en la escuela. Aún así, él también está para acompañarla. Gaby le pregunta si no estará con su novia. Roberto se sienta y le recuerda que ella misma le pidió a Luciana que lo dejara, y como la quiere mucho, le hizo caso, aclarándole que ya no son novios. Gaby le pregunta si le duele haberla perdido. Roberto le responde que le dolería más perder a su champiñón. Gaby se conmueve y lo abraza. Al mismo tiempo, Elena le pregunta a Enrique qué recuerdos le trae su melodía. Él le responde que le recordó cuando su madre la tocaba y trató de enseñársela. Sin embargo, al día siguiente, ella falleció. Elena lo lamenta mucho. Enrique le comenta que, al escucharla tocar el piano, sintió lo mismo que cuando lo hacía su madre. Por otro lado, Alexandra abre la puerta porque no dejan de tocar. Memo, enojado, le cuenta que Adrián está llorando por su culpa. Tampoco cree que sea tan tonta como para terminar con él. Alexandra le aclara que no tiene por qué darle explicaciones, pero quiere dejarle en claro que si terminó con Adrián. Memo la agarra con fuerza y le pregunta si acaso está enamorada de Daniel, recordándole que ellos fueron quienes acabaron con su hermanito. Alexandra le suplica que la suelte. Memo le ordena que haga silencio, porque si Adrián y él caen, ella también se verá arrastrada. Alexandra le ruega que la suelte, pero Memo no desiste para dejarle las cosas claras. En ese momento aparece Luciana y le exige que la suelte. Elena le pide perdón a Enrique por traerle recuerdos tristes. Enrique le pide que no se preocupe, ya que ese momento de paz era justo lo que necesitaba. Elena se halaga, aunque le aclara que su interpretación no es tan buena. Enrique le pide que no diga eso, dado que todo tiene que ver con el entorno en el que está, aclarándole que sostiene las notas igual que lo hacía su madre. Elena se alegra mucho. A su vez, Enrique le agradece por este regalo de vida que le dio, aunque le parece muy irónico que él haya perdido a su madre y ella a su hijo. Elena le dice que él puede entenderla más que nadie. Enrique toma sus manos y le agradece por escucharlo. Elena le pide que se siente a su lado para enseñarle. En eso, Omar entra a la casa, pero al verlos tan juntos, pregunta qué está pasando. Por otro lado, Luciana le hace saber a Memo que si no suelta a Alexandra, ella llamará a la policía. Memo le pregunta por qué va a hacer eso, si él no está haciendo nada malo. Luciana le pide que, entonces, vayan al Ministerio Público para ver qué piensan ellos. Asimismo, Enrique le explica a Omar que él solo estaba convenciendo a Elena de que no vendiera su departamento con un regalo de recuerdos. Elena le dice que de todas maneras ella va a pensar las cosas. Enrique está de acuerdo y se marcha. Omar, celoso, le pide a Elena que le explique cómo es eso de que le regaló a Enrique un momento de recuerdos. Elena le pregunta si acaso está celoso. Omar le responde que qué tiene de malo que le importe. Elena le pregunta por qué no se preocupa por la mujer nueva que tiene. Omar le pide que deje de insistir con eso. Elena le pregunta para que le cuenta toda su vida al candidato Ferrer, aclarándole que el departamento se va a vender de todas maneras. Omar le pregunta por qué le quiere quitar lo único que le queda de Tobías. Elena le aclara que su hijo no va a desaparecer por vender unas paredes. Además,
Le recuerda que tienen a Daniel y un nieto que viene en camino. Omar le insiste en que no venda el departamento. Elena se altera y le menciona que ella sufre muchísimo cada vez que entra al cuarto de Tobías. Omar le dice que eso no le consuela tanto. Elena le manifiesta que su consuelo será cuando atrapen al delincuente. Omar le pide que mejor se haga la idea de que ese tipo no va a aparecer. Elena le menciona que la policía se encargará de encontrarlo. Por otra parte, Luciana le declara a Memo que si tiene pruebas para denunciarlo con la policía, Memo asume que tiene razón, aclarando que se alteró por lo que pasó con Adrián. Luciana le manifiesta que igual no le da derecho a agredirla. Alexandra interviene y exclama que ella no quiere tener problemas ni tampoco quiere ir a la policía. Memo está de acuerdo, pero le exige que piense bien lo que dice. Luego de marcharse, Luciana le pregunta a Alex si está bien. Esta le responde que sí y la invita a pasar. A su vez, Luciana le menciona que esta vez viene a hablar de Adrián, puesto que quiere saber si él tiene problemas con el alcohol. Alexandra, muy nerviosa, le responde que a veces toma de más, y justamente por eso se pelean. Luciana le pregunta si sabe desde cuándo tiene problemas con el alcohol. Alexandra le pregunta si acaso Adrián le contó algo. Luciana le responde que no, sino que ella está interesada en saberlo. Alexandra le cuenta que a lo mejor está frustrado por la muerte de Tobías. Luciana le comenta que para eso le consiguieron un terapeuta para que lo ayude. Alexandra empieza a llorar y le agradece por escucharla. Luciana le pide que no se preocupe, ya que ella siempre estará para lo que necesite. Al salir, Luciana queda desconcertada, mientras que Alexandra llora porque son unos asesinos. Más tarde, Luciana le pide a Dana que le entregue su regalo a Roberto. Al rato, este aparece acompañado de su hija y se saludan. Gaby, molesta, les pregunta si acaso no habían terminado. Luciana le asegura que su padre y ella ya no son novios. Gaby le dice a Luciana que es una mentirosa y se marcha. Por otra parte, Inés platica con su hermana y le pregunta por qué no se atreve a hacer algo diferente con Mateo. Mariana le aclara que ya lo intentó, pero Mateo ya no la ve con ganas. Inés no lo puede creer y le pregunta por qué se casó con él. Mariana le responde que ahora se arrepiente de haberlo hecho. El padre de Fabiola se acerca a Luciana y le pregunta si puede ayudarla. Ella le responde que sí, pero le solicita que vayan al centro de apoyo para ayudarlo mejor. En ese momento, Roberto sale de su oficina. El hombre le pregunta si tiene noticias de su hija. Roberto le responde que aún la siguen buscando, y luego le pregunta a Luciana si ya le dijo al señor Briceño que necesita apoyo psicológico. El hombre le responde que de hecho vino para pedirle su ayuda. Gaby interviene y le pregunta a Luciana si acaso trabaja en la fiscalía. Ella le responde que trabaja para dar apoyo psicológico. Luego de eso, Dana le entrega un regalo de parte de Luciana. Por otro lado, Memo le pregunta a Germán para qué necesita hablar con él. Germán le comenta que Patricio le contó que Enrique no quiso aceptarlo en la campaña. Memo le pregunta por qué su primer adorado le cuenta sus cosas personales. A su vez, Germán le pregunta si esas cosas las dice cuando le gusta a alguien. Memo le responde que no sabe de qué está hablando. Germán le pregunta si acaso es tan tonto para creer que puede haber una relación entre él y su primo, pero en cambio, ellos sí pueden intentarlo. Memo le aclara que eso jamás existirá, recordándole que él es el sobrino del próximo presidente de la República, así que le exige que no hablen como si fueran iguales. Germán le menciona que debe ser muy difícil que no pueda decirle a su primo lo que siente. Horas más tarde, Leonardo saluda a Mariana en la calle. Ella lo reconoce y corre a abrazarlo, confesándole que justamente estaba hablando de él con Inés. Leonardo lo toma como un halago y luego le pregunta cómo le hace para mantenerse tan hermosa. Mariana se lo agradece mucho. A su vez, Leonardo la invita a tomar café. Mariana, encantada, acepta sin preguntar. Por otro lado, Manolo le cuenta a Luciana que su hija está enferma, pero con los medicamentos que le recetó el doctor, ella está viviendo una vida como cualquier mujer independiente. Luciana le pregunta si fue idea de Fabiola venir a la ciudad a estudiar.
Manolo le responde que sí, teniendo en cuenta que con él no hubiera sido igual, porque él es una persona muy poco sociable desde que tuvo el accidente. A su vez, Luciana le pregunta si es cierto que trabaja en una universidad privada. Manolo le responde que sí, mencionándole que, después de su accidente, dejó su carrera como periodista de investigación para dedicarse a la cátedra. En ese momento, Natalia aparece y se disculpa rápidamente porque no sabía que estaban ocupados. Luciana le pide que no se preocupe y le pregunta a Manolo. Natalia lo saluda y le dice que es una fan de él. Más tarde, Mariana le dice a Leonardo que no puede seguir tomando porque luego no podrá conducir. Leonardo le pide que no se preocupe, ya que él se encargará de que llegue bien a su casa. O podría decirle a su cuñado, porque ahora debe tener mucho dinero. Mariana le pide que no le diga eso, ya que él y su padre son unos retrógradas que no saben hablar de otra cosa. Leonardo se ríe y le comenta que le parece extraño que no la hayan invitado a la campaña para participar en la política. Mariana le responde que sí la invitaron, pero ella, obviamente, no aceptó. Leonardo le pregunta por qué, a lo que Mariana le responde que no puede durar más de 10 minutos con Enrique sin tener el deseo de arrancarle los ojos. Leonardo le pregunta dónde quedó esa familia única de la que tanto hablan. Mariana se parte de la risa y le aclara que la realidad es muy diferente. Leonardo le pregunta por qué lo dice, y Mariana le confiesa que Enrique y su padre se odian. Leonardo no lo puede creer y brinda por eso. Fermín, por su parte, llama a Francisco. Este le pregunta para qué lo llama, y Fermín le responde que lo hace para saludarlo y para que se acuerde de su escolta leal. También le pide que lo ayude con algo de dinero porque está enfermo. Francisco le recuerda que ya le entregó una buena cantidad de dinero, por lo que no tiene la culpa de que se haya gastado todo en mujeres y juegos. Fermín le dice que era lo mínimo que podía recibir por quitarle del camino al periodista Manolo Briceño, y también por acabar con Salvador Espinosa y su mujer. Mientras tanto, Natalia le dice a Manolo que seguramente su hija también lo admira mucho y que, por eso, decidió hacer lo mismo. Luciana interviene y le comenta a Manolo que, de hecho, ella pensaba pedirle ayuda a su hija con una investigación que le interesaba mucho. Manolo le pregunta qué caso es ese. Natalia le responde que es sobre el fraude de capital creciente. Manolo se inquieta y les pregunta si, en verdad, su hija estaba investigando ese caso. Luciana le responde que sí, considerando que ella también quería ayudarla porque su papá era Salvador Espinosa. Manolo entiende todo y les menciona que a su hija la desaparecieron por estar investigando ese caso. Hasta aquí este avance. Si te ha gustado déjanos un like y suscríbete.